Muy buenas familia y bienvenidos a mi canal, El Búho de Papel. Soy Búho y hoy os traigo este trabajo en el cual el cliente quería un micro, ya que su trabajo está relacionado con la radio. Es comentarista deportivo, entonces quería un micro, pero no quería el típico micro que todos vemos las personas relacionadas con la radio, con los medios de comunicación o con la música. Quería un micro más utilizado por ellos y más particular, más personalizado. Así que primero hicimos un primer boceto con la idea que él tenía, y después de eso y de algunas modificaciones ya teníamos el diseño para tatuar. Aquí he empezado con una 3RL, que es una aguja muy finita, como sabéis, de 30 milímetros, para delinear un poquito lo que van a ser la silueta del micro y alguna línea más necesaria. El resto de las líneas que no necesitan un delineado demasiado negro las hago a mano alzada, con la aguja volada, que se diga, jugando un poquito con la profundidad y la velocidad de trazado a la que vamos haciendo el dibujo. Como veis, el diseño es bastante sencillito, lo queríamos sin ningún fondo ni nada que lo recargase demasiado, solo el juego de blancos y negros y las letras de On-Air en el aire, tan típicas del tema de la radio. Cuando estéis delineando este tipo de diseño, siempre recordad que tenéis que empezar de abajo a arriba y de derecha a izquierda. Esto es bastante importante para que, aunque la guía sea bastante duradera, no emborronéis, ni os manchéis los guantes, ni perdáis ningún tipo de línea o de detalle que necesitéis a la hora de tatuar, ya que, como sabéis, es bastante necesario el tema de las guías en dibujos que son muy complejos, o sobre todo diseños que tienen que ver con la realidad, diseños que habéis diseñado vosotros y habéis dibujado. Es más fácil que si perdéis alguna línea sepáis dónde iba y volver a reproducirla, pero en diseños como este, que son ya de tono realista, es muy importante que todos y absolutamente todos los detalles estén bien acaparados y bien definidos. Aquí, como veis, voy haciendo los puntitos, las funciones de los agujeritos que tiene lo que es la caja de sonido del micro. Esto es algo tedioso tanto para el tatuador como para el tatuado, pero es algo que hay que hacer para darle ese tono realista. Es muy importante que aquí respetéis el patrón de punteado que tenga el diseño. No empecéis a hacer puntitos aleatorios ni a vuestro rollo. Tenéis que tener bien marcados los puntitos en la guía, que aquí, aunque no se aprecia, están marcados, e ir siguiéndolos. No os podéis salir, porque este tipo de diseños y este tipo de construcciones en la realidad tienen un patrón de puntos con una distancia concreta y con un orden concreto. Entonces, en cuanto que hagáis algún punto que no esté alineado con el resto, va a cantar muchísimo. Entonces tenéis que tener mucho cuidado a la hora de puntear y que todos estén suficientemente bien alineados para que dé esa sensación de patrón, de que está todo alineado en su justa medida y todo está hecho de forma adecuada. Limpiamos un poquito la zona para ver mejor y empezamos con el sombreado. Aquí estoy utilizando una 11 Magnum redondeada, o, como ya he dicho muchas veces, lengua de gato. Acordaos que es este tipo de aguja que en vez de en flat está redondeada por los extremos, de forma que aunque tumbemos la aguja, siempre inciden en la piel el mismo número de agujas, y sobre todo, a diferencia de las flat, de las Magnum planas, no corta tanto la piel. Podemos trazar tanto empujando la aguja como haciendo circulitos, y la piel no sufre ese tipo de desgarros por los laterales como suele pasar con las flat. Aquí lo primero, estoy sombreando una primera sombra intermedia, ni muy oscura ni muy clara, simplemente dándole, y a base de repaso y repaso y repaso vamos oscureciendo.
Recordad que en los tatuajes siempre es más fácil oscurecer una zona que lo necesite a aclarar. Aclarar, si os habéis pasado de oscuro, es casi imposible. Así que mi consejo es que siempre empecéis con los negros opacos, y si empezáis con las sombras, que siempre empecéis las sombras de más claro a más oscuro. Siempre que veáis que necesita un tono más oscuro, tenéis la opción de volver a darle una pasada e ir oscureciendo. Es bastante importante, sobre todo para aquellos que no estáis acostumbrados al realismo, no estáis acostumbrados a las tintas diluidas, o sobre todo simplemente no estáis acostumbrados a trabajar en blancos y negros, o estáis empezando en el mundo del tatu y no estáis muy seguros. Siempre de oscuro a claro. Siempre dejamos ahí lo que es el tema de las sombras más claritas y las vamos poco a poco oscureciendo. Una vez hecha la base, lo mismo. Siempre yo, por lo menos en este tipo de tatuajes, prefiero empezar igual que el delineado, de abajo para arriba, aunque me manche un poco más los guantes, ya que a la hora del relleno es aconsejable más bien hacerlo de arriba a abajo. Yo prefiero hacerlo así con este tipo de diseños realistas, ya que controlo mejor el tono general y los negros y los claros que estoy aplicando al tatuaje. Siempre me oriento mucho mejor a la hora de trabajar en este tipo de composiciones que son verticales, ya que esto es en el interior del antebrazo, trabajando de abajo hacia arriba y ir trabajando por zonas. En vez de ir distribuyendo el trabajo en una zona concreta y en otra, trato más o menos de dejar cada zona que voy trabajando casi terminada, o terminada del todo, que ya solo le falten algún retoque que vea yo después cuando el color se asiente y el poro se cierre un poquito, o los brillos. Entonces, como veis, la base y lo que es el soporte de la base ya estaría casi finalizado. Ya sería darle algún retoque que luego pueda haber, pero ya no tendría que volver a trabajarla. Ya las sombras y los tonos intermedios ya estarían bastante trabajados. Ahora estamos con la zona intermedia. Esta zona era la que yo creo que es más importante, ya que es la que tiene los reflejos más duros. No tiene un sombreado muy difuso ni muy mezclado. Tiene ahí dos tajos bastante blancos que hacen que sean sombras bastante duras y bastante diferenciadas. Aparte que toda la atención inconscientemente se nos va a centrar primero en eso, en las zonas con mayor contraste. Entonces, en este tipo de tatuajes, sobre todo en este en concreto, como no iba a llevar un fondo, no iba a llevar un gris difuso, ni iba a llevar ningún tipo de fondo a color, nada, era simplemente el micro, teníamos que hacer un trabajo bastante contrastado, que los negros y los claros se contrastaran bastante. Yo no soy muy amigo de dejar zonas claras de piel libre, así no soy muy amigo de dejar zonas libres, a menos que sea un tono bastante claro, pero en este trabajo sí exigía ese tipo de zonas, sí exigía que jugáramos un poco con el tono de piel para utilizarla como si fueran blancos. Entonces, para conseguir ese efecto, como ya he dicho en otras ocasiones, lo más fácil es oscurecer un poco alrededor, siempre con tiento y siempre dando una miradita al diseño que tenemos que utilizar también como guía en el tema de los contrastes y de las sombras. Cómo aplicar los colores es lo mismo, siempre tened una guía, el papel impreso del diseño, nunca lo hagáis de cabeza. Siempre viene mejor el echar de vez en cuando un ojo, ir viendo cómo vamos, si necesitamos más oscuros, si necesitamos dejar zonas más liberadas, para ir consiguiendo ese tono realista que está buscando el cliente y que nosotros también estamos buscando con este tipo de diseños. Así que yo siempre aconsejo eso. Ahora, como estáis viendo, también he aplicado una sombra en lo que es la zona donde se suele hablar, en la caja de sonido del micro. Aunque se ve aquí que está bastante oscura, estoy jugando con una tinta que está en un tono bastante diluido. Entonces, normalmente suelo diluir la tinta Dynamic en agua destilada o en el típico liquidito este para diluir.
por lo que tengo controlado bastante bien el tono medio y utilizo más bien un tono medio que necesita varias pasadas para conseguirlo. Por lo que aunque recientemente se vea muy oscuro, luego clarean un gris mucho más suave y mucho más homogéneo con las zonas oscuras y le da una variedad más rica en grises. Aquí ya estoy aplicando un negro puro. Queríamos hacer resaltar un poquito las letras, que también llevaran un pequeño sombreado para darle así un poco que las letras sean más difusas, que no queden tan liberadas con el color piel. Y al provocarle con el negro compacto y oscuro, como un negro que podríamos trabajar en un maorí o en un tribal, pues se consigue eso, se consigue hacer destacar las letras lo suficiente para que la mirada siempre se vaya a centrar en eso, en lo que es las letras de que está en el aire el micro y destacar un poquito ese mensaje que es bastante importante en este diseño, ya que trata sobre el tema de la radio y el micro. Como estáis viendo, las letras las estoy salvando con lo mismo, con una 11M. Al ser redonda me puedo meter en esquinazos y es mucho más fácil el tema de trabajar en espacios reducidos. Vuelvo a dar algún retoque con negro puro, esta vez sí, con un negro bastante más puro, a la base o al soporte, a alguna zona que yo vea que necesita a lo mejor un contraste más duro o que el sombreado al curar va a aclarar un poco y entonces quiero que aunque aclare se quede ese oscuro bastante más potente y haga un contraste más duro. Vuelvo a dar a lo mejor, como estáis viendo ahora, algún tono más clarito de refuerzo en la zona de la caja de sonido del micro y los últimos retoques en lo que es las vainas de la carcasa. Una vez hecho esto, limpiamos bien la zona y empezamos con el tema de los brillos. En este trabajo, como me exigía tener cierto tamaño de brillos, pero tampoco necesitaba que fueran muy afilados, he utilizado una 9RL 0,30 milímetros. Es una Pumpkin, de estas que ya sabéis que son texturizadas y cogen más la tinta. Yo la verdad que lo noto, pero lo noto más bien poco. Pero para este tipo de diseños me gusta. Me gusta sobre todo utilizar una aguja totalmente limpia. Si delineáis en algún trabajo, yo no suelo ser amigo de aclarar la aguja y utilizar el blanco porque acaba siendo un blanco grisáceo, se acaba manchando. Así que yo siempre para los blancos abro una aguja nueva y esa aguja únicamente se utiliza para los blancos. Como veis, para hacer puntos en la caja de sonido.